Bueno, ¿están viendo la presentación? Sí, allí estamos mirando. ¿Sí? Sí, sí, ya estamos mirando. Bueno, entonces voy a retomar donde habíamos quedado en la sesión anterior. Creo que hayamos quedado en esta diapositiva. Básicamente aquí estamos revisando algunos de las frases de Patrick Schumacher en el artículo de parámetros de diseño para el diseño paramétrico del año 2014. Y aquí, pues en estas pequeñas frases se resume algo, o digamos que algunas de las ideas más importantes en relación a lo que es el estilo del parametricismo según pues, Schumacher. Me voy a permitir leerlo. Lo que caracteriza al nuevo estilo son las nuevas ambiciones y los nuevos valores, tanto en términos de forma como de función, que deben perseguirse con la ayuda de nuevas herramientas y técnicas. El parametricismo persigue el objetivo muy general de organizar y articular la creciente diversidad y complejidad de las instituciones sociales y los procesos de vida dentro del centro más avanzado de la sociedad en red postfordista. Pues ya habíamos hecho algunos comentarios al respecto. Básicamente, simplemente esta cita está retomando lo que ya se había mencionado con anterioridad. Y bueno, también habíamos hablado de esto, sobre la intensificación de las interdependencias internas del proyecto y las afiliaciones y continuidades externas. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es todo tomado de una entrevista que se le hizo a Patrick Schumacher en referencia a la autopoiesis de la arquitectura. En esta entrevista, el periodista le pregunta, ¿cuál es la relevancia social de las complejas geometrías y las intricadas composiciones espaciales posibilitadas por el diseño paramétrico? O sea, ya es una pregunta específicamente enfocada al tema formal del parametricismo. La respuesta de Patrick es esta. Para responder a esta pregunta necesitamos aclarar la tarea social específica o función social de la arquitectura. ¿Cuál es la función de la arquitectura? Entonces, para Schumacher, la función de la arquitectura es el ordenamiento espacial de los procesos sociales. La creciente densidad, diversidad y complejidad de los procesos de vida social contemporánea requiere configuraciones espaciales complejas. Básicamente, lo que nos está diciendo aquí es que para una sociedad compleja, con interrelaciones sociales complejas, se requiere una arquitectura apta para esas interrelaciones. Las características del parametricismo son potencialmente más efectivas en la articulación legible de relaciones complejas, agrupamiento, anidamiento, interpenetración entre múltiples espacios diferentes. En cierta forma, y bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las heurísticas positivas y negativas del parametricismo, hay como un cierto rechazo a los procesos de zonificación y al otorgar ciertos usos específicos y exclusivos a los espacios. Más bien se le apuesta es como a esa interpenetración entre múltiples espacios diferentes, a tener relaciones complejas entre los diferentes espacios y fluidez entre los diferentes espacios, y no una compartimentación de espacios. En el libro o en este artículo de parámetros de diseño para el diseño paramétrico, Patrick Schumacher retoma lo que él define como la definición operativa del parametricismo. Él esboza esto primero en su artículo del 2009, el parametricismo, un nuevo estilo de la arquitectura de vanguardia para la arquitectura y el urbanismo, y vuelve y lo retoma en este artículo. Y lo que dice Patrick Schumacher es que entre el repertorio, digamos, y de las premisas del parametricismo hay unas heurísticas formales y unas heurísticas funcionales. ¿Qué es una heurística? Se conoce como heurística al conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. Es decir, la forma en que se resuelven los problemas. Esa forma de resolver los problemas a la luz del parametricismo tiene unos principios negativos, que son los tabúes, y unos principios positivos, que son los dogmas. Los tabúes son las cosas que debemos evitar, los dogmas son las cosas que debemos retomar. Les recuerdo, estas son posturas del autor.
Entonces, ¿cuáles son los principios negativos, los tabúes? Evitar las formas rígidas. ¿Por qué? Porque no son maleables. Esto es todo lo contrario a lo que pasa con la arquitectura moderna, por ejemplo. Entonces, se busca que las formas ser rígidas de alguna manera, no se trabaje con ellas. Que se evite las formas rígidas, se evite la repetición simple, debido a que hay una falta de variedad. Esto es típico de la mentalidad fordista, el tema de la repetición, ya lo habíamos hablado anteriormente, el pretender que todo se puede resolver exactamente con el mismo elemento. Entonces, la heurística formal o los principios negativos, lo que tenemos que evitar es la repetición simple. Evitar el collage de elementos aislados y no relacionados. Listo. ¿Cuáles son los positivos? ¿Qué es lo que se espera que hagamos en los aspectos formales? Todas las obras deben ser suaves, inteligentes, en términos de deformación y de información. Todos los sistemas deben estar diferenciados en gradientes, esto lo vamos a ver un poco más adelante, y todos los sistemas deben ser interdependientes y correlacionados. Estos quizá es una de las características más importantes del parametricismo. Ustedes ya están haciendo diseño paramétrico y están construyendo unas definiciones donde establecen una serie de relaciones entre elementos. No sé en qué ejercicio irán en este momento, pero Andrés, ¿en qué ejercicio están ellos en este momento del curso de diseño paramétrico? ¿Ya acabaron todos los ejercicios de diseño? Jairo, ahorita ya ellos finalizaron justamente hasta el día de hoy, tenían la entrega del último ejercicio de los introductorios, el ejercicio en el cual se integran todos los elementos hasta el tema de atractores. No sé si recuerdas el ejercicio del estadio, el cual involucraba todos los elementos de envolvente y estructura, básicamente. Perfecto, entonces, si ya hicieron ese ejercicio donde se ve el tema de envolvente, el tema de estructura, ustedes se dan cuenta que el diseño paramétrico permite establecer un sistema de relaciones. Si yo cambio un sistema estructural, que básicamente el sistema estructural está supeditado a una estructura de datos, si yo cambio un elemento estructural, automáticamente se va a actualizar y va a cambiar la piel del edificio. Y no importa cuántas dependencias o correlaciones yo establezca dentro del sistema. No sé si ya están haciendo, por ejemplo, algún tipo de cálculo, por ejemplo, de dimensionamiento de elementos estructurales. Pero si yo hago, por ejemplo, un cambio en cualquier elemento, pues automáticamente los otros elementos estructurales se van a actualizar y van a cambiar para responder a esa nueva transformación. Esa es la interdependencia entre los sistemas y la correlación sistémica que hace que es característica del diseño paramétrico. Eso no pasa en la arquitectura tradicional, en la arquitectura convencional, no necesariamente. Yo podría diseñar en un edificio convencional una estructura y esa estructura podría funcionar totalmente independiente de la piel. En el diseño paramétrico se busca todo lo contrario, que cualquier afectación tenga una afectación en los demás sistemas y puede ser que una transformación en la piel genere también una transformación en elementos portantes o estructurales. Luego están las heurísticas funcionales, es decir, y también están los principios negativos y los principios positivos. En los principios negativos, es decir, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Patrick sugiere evitar los estereotipos funcionales rígidos, ¿sí? Es decir, siempre resolver el mismo edificio de la misma forma. Evitar la zonificación funcional segregante, es decir, la zonificación, como lo mencioné hace un momento, en términos de espacios que son excluyentes, y no más bien optar por espacios que pueden ser usados de una forma flexible, que pueden albergar diferentes posibilidades, que no tienen per se una función definida, sino que son capaces de albergar diferentes funciones o de ser elementos de transición entre funciones. Y entre los principios positivos está que, pues, como lo mencioné, todas las funciones son escenarios de eventos, actividades paramétricas, y todas las actividades se comunican entre sí. Entonces, la visión es la de un edificio donde casi que uno no siente en qué punto pasa un espacio al otro y en qué momento la actividad per se
se puede desarrollar en un espacio y eventualmente puede moverse a otro espacio y puede darse esa fluidez en la forma en que se usa y se desarrollan las diferentes actividades dentro del edificio. Esto pues obviamente es mucho más extenso, valdría la pena pues que aquellos interesados ya indaguen un poco más, hay mucha bibliografía al respecto, incluso se podría compartir, yo les podría compartir algo, y bueno, de aquí hay mucho para discutir, obviamente, no es solo en este escenario, sino en otros escenarios académicos, ya habrán quienes vean esto netamente como una postura caprichosa, seguramente, o como una postura meramente formal, pero recordemos que estos principios, estos tabús y estos dogmas están fundamentados en unas posturas teóricas y sobre todo están fundamentados en los procesos metodológicos de diseño. Entonces, es decir, en cierta forma es la aplicación de la metodología y las formas resultantes lo que conlleva al descubrimiento de este lenguaje, de este repertorio que empieza a llamarse parametricismo. Aquí voy a hablar de 3 momentos. ¿Cuál es el primer momento identificado? Es la arquitectura digital como tal, que es el uso de procesos computacionales para guiar el diseño. Entonces, abro comillas, nuestra sociedad está prosperando gracias al uso de inteligencia artificial y Big Data, mientras que la arquitectura en su mayoría aún cuenta con las herramientas del pasado. Es decir, Patrick lo que hace es que identifica un gran problema, y es que la arquitectura se encuentra atrasada con respecto a los avances de la sociedad y los avances de otras disciplinas. La sociedad está haciendo uso de la inteligencia artificial, está haciendo uso de la Big Data, ¿cierto? Pero la arquitectura no está haciendo eso. La arquitectura está quedada, está rezagada y no está sacando provecho de esos grandes avances tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que dice Patrick Schumacher? Que en ese primer momento, como respuesta a ese retraso, pues se da el paso 1, que es la arquitectura digital, y propone esta solución, que es abrazar la transformación y las herramientas computacionales con el avance de la interconectividad traída por el progreso de las telecomunicaciones. Nos dice que los arquitectos deben moverse del mundo de la producción en masa al mundo de la fabricación robótica y servicios basados en la web. Es decir, de hecho, por estos días estaba buscando algunas bases de datos de trabajo y hay muchísimo trabajo remoto y uno como arquitecto utilizando las redes y utilizando las posibilidades de los sistemas computacionales, perfectamente uno puede trabajar con una firma de cualquier parte del mundo desde su casa. Entonces, ese es un escenario que a los ojos de Patrick Schumacher tenemos que abrazar la transformación y las herramientas computacionales. A mí me encantaría que después de esta charla, pues ustedes leyeran un artículo que redactamos con Andrés, en la cual abordamos el tema de la academia y su retraso con respecto a lo que está sucediendo si comparamos lo que se hace en la academia y lo que se hace en la arquitectura de vanguardia. Entonces, este es el primer momento que identifica Patrick Schumacher en el proceso que lleva a la aparición del parametricismo, y luego aparece el parametricismo 1.0. En el parametricismo 1.0, que corresponde, digamos, que a un periodo de tiempo, ¿sí? Desde que van madurando las herramientas y se van desarrollando los primeros experimentos, hasta más o menos, podríamos poner una fecha tentativa del 2014 por allá. Patrick Schumacher considera que ahí se da una primera manifestación del parametricismo que se podría llamar parametricismo 1.1. Y está resumido en este párrafo. El estilo paramétrico es el reemplazo del modernismo. Dentro del parametricismo, el tectonismo es la única forma que puede adaptarse a los avances estructurales y cambiantes. Posee alto nivel de racionalidad técnica, manteniendo la libertad del arquitecto para orientar el programa y el contexto del proyecto.
El estilo es guiado por sofisticadas lógicas computacionales. Utilizamos programas como RhinoVolt, Kangaroo, Caramba 3D y otros. Parametricismo 1.0 se enfoca en el aspecto técnico de la arquitectura. Abraza las limitaciones de los materiales de la fabricación y el código y no se permite una imagen total de lo social. En la charla de hoy vamos a llegar hasta este punto, es decir, vamos a hablar hasta el tectonismo. Más adelante espero ampliar la charla y hablar un poco ya de lo que sería parametricismo 2.0. Pero aquí lo importante es esto, que nos quedemos con esta última frase. En parametricismo 1.0 se enfoca en el aspecto técnico de la arquitectura. Abraza las limitaciones de los materiales, de la fabricación y el código. ¿Sí? Es muy concreto en esos términos, ¿no? Pero resulta que en el 2014, si no me equivoco, pues salen otros proyectos, hay todo un desarrollo y se vislumbran otros, un cambio de los paradigmas, una evolución de los procesos que se están dando alrededor del parametricismo y aparece lo que Patrick Schumacher denomina el parametricismo 2.0. Aquí nos dice hay un cambio desde los parámetros técnicos hacia las funciones sociales. Es decir, ya digamos que se ha logrado cierta experticia en el conocimiento de lo técnico, de lo material, sin decir que se lo sabe todo, obviamente no, son campos de investigación en crecimiento. Sin embargo, hay también una intención de incluir en el movimiento, de incluir en los temas de investigación, de incluir en la agenda los parámetros y las funciones sociales. Y hace precisamente énfasis en un método de investigación que es el Agent-Based Simulation, la simulación basada en agentes, que está siendo desarrollada por Zaha Code, un grupo de investigación, incorpora, y este modelo, pues lo que hace es que incorpora modelos computacionales de multitudes, desde el comportamiento específico de la gente, también incorpora sus jerarquías, sus carreras, sus gustos, sus deseos, sus tendencias. Incorpora eso entonces a través de la simulación basada en agentes a los procesos de diseño paramétrico. ¿Para qué? Para abordar las funciones sociales de la arquitectura. Y abre comillas, Patrick nos dice, esto moverá la arquitectura digital de la tierra de la fabricación y la búsqueda de formas a la era de la sociedad de redes. Entonces, esos son como los tres momentos. Las categorías es bien interesante porque el punto 1, que es la arquitectura digital, punto 2, que es parametricismo 1.0 y punto 3, parametricismo 2.0, es bien interesante porque corresponden con las categorías de arquitectura digital definidas por una arquitecta que ustedes deben obligatoriamente conocer. O sea, si hay arquitectos que uno tiene que conocer definitivamente, Neri Oxman es uno de esos arquitectos a nivel mundial, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes no la han escuchado. Y eso evidencia el retraso del discurso al interior de la academia. Neri Oxman es una arquitecta que trabaja en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y ha hecho una carrera impresionante en las áreas de la arquitectura digital, la fabricación, la exploración de los materiales y la incorporación de técnicas y procesos naturales a los procesos de desarrollo. O sea, realmente es una mujer que le ha dado la vuelta a muchos paradigmas y formas y está dando unos empujones impresionantes a los procesos de generación y creación de la forma incorporando procesos biológicos. Entonces, Neri Oxman define 3 categorías de lo que es la arquitectura digital. La primera categoría, que es la categoría representacional, la segunda, que es la categoría paramétrica, y la tercera, que es la algorítmica. La representacional, básicamente es la utilización de los CAD para replicar procesos de diseño y de representación convencionales. La paramétrica, pues es la generación de estructuras
de correlaciones y de interrelaciones paramétricas, como lo que ustedes están aprendiendo en este curso. Y luego viene la algorítmica que está más relacionada con el diseño computacional, que es precisamente lo que se busca en parametricismo 2.0. En el diseño computacional se da la apertura a la plena incorporación de los fenómenos de emergencia, de los fenómenos emergentes, porque es el código, son las relaciones y es el poder computacional el que permite simular básicamente escenarios. Un ejemplo de esos puede ser la simulación basada en agentes, y se hace uso pleno del poder computacional para generar respuestas de diseño que francamente se van y se salen de la capacidad humana, porque tienen tantas variables que tienen que ser articuladas, digamos, computadas, que pues, hombre, se sale de las capacidades del ser humano el poder desarrollar o entender ese tipo de relaciones o siquiera intuir ese tipo de relaciones a satisfacción. Entonces, esos tres momentos de la arquitectura digital definidas por Oxman corresponden precisamente con los tres momentos que llevan a la aparición o emergencia del diseño paramétrico, del parametricismo, que son la arquitectura digital, el parametricismo 1.0 y el parametricismo 2.0. Hay todo, ahora sí bien, ya hay también unos principios dentro de la arquitectura paramétrica, específicamente la arquitectura de Schumacher y de Zaha Hadid, que guían sus formas, que guían su resolución de los problemas y la forma en que aparecen las edificaciones. Y hay unos temas que son claves y que permean muchos, si no todas las edificaciones. ¿Listo? El primero de esos temas es que, o el primer punto que caracteriza la arquitectura de Schumacher, de Hadid, y que hace que sea denominado diseño como segunda naturaleza. El primer punto es todo el organismo. En la arquitectura paramétrica, a diferencia de otros estilos precedentes en la arquitectura de parametricismo, se busca que el edificio se lea como un organismo en su totalidad, ¿sí? No que se lea como un collage de elementos, no que se lea como la sumatoria de elementos, no, que no se lea como la repetición de elementos, sino que se lee como un solo organismo, ¿sí? No importa de dónde mires tú, por ejemplo, a ver, un pez, tú miras un pez, ¿ok? Y claro, tú eres capaz de identificar una zona como son las aletas, la cabeza, sus branquias, en fin, pero tú no lees un elemento sumado a otro elemento, tú lees el pez completo. Y si tú lo miras por un lado, sabes que es un pez, y si lo miras por el otro lado, sigues sabiendo que es un pez. Y no importa que las escamas cambien su textura, su brillo, su tamaño, hay un cambio progresivo a lo largo de toda la superficie del pez, y tú sabes que estás viendo un organismo continuo y hay una diferenciación continua, pero en principio la arquitectura de estos arquitectos se basa en un principio, es lograr que el edificio se lea como un único organismo, como que todo es un organismo. Y si bien por todas partes es distinto, en todos los lugares donde yo lo vea, entiendo que es el mismo edificio visto desde diferentes lugares, ¿sí? Y se le trata de dar entonces esa lógica, que es una lógica de la naturaleza. Entonces, todos los elementos, los sistemas, están integrados para trabajar en conjunto y generar ese organismo. El edificio se empieza o se entiende como un organismo, que claro, se transforma, más bien se adapta, sus formas van cambiando, pero siempre sabemos que estamos hablando del mismo organismo. Otro de los puntos que utilizan o que buscan
o hacen parte de esta agenda del diseño como segunda naturaleza es la biomimética. Es el estudio y observación y estudio de la autoorganización inorgánica de los materiales naturales. Entonces, me encantaría poder compartir con ustedes, hay una serie que se llama El Código Secreto de la BBC, ya tiene unos años, pero es muy buena. Y en esta serie hay un capítulo en el que se habla de las formas emergentes de la naturaleza y hace un capítulo, lo dedica específicamente a, por ejemplo, a mostrar cómo la naturaleza tiene su forma de autoorganizarse y generar estructuras naturales sin la intervención de otras fuerzas más allá que las fuerzas o más allá de las fuerzas inherentes al material y las dinámicas intrínsecas al material, al comportamiento lógico del material, o más bien lógico no, al comportamiento espontáneo del material en el medio natural. Entonces, por ejemplo, muestra cómo al microscopio la sal es un cubo. Y ese resultado, o la sal como cubo, es el resultado básicamente de la estructura atómica del sodio. Y muestra también cómo se encuentran grandes cavernas, grandes cuevas, donde hay cristales de sal gigantes, de gran envergadura, y sus ángulos son ángulos a 90 grados, como consecuencia de una organización, de una autoorganización de las formas naturales, en este caso supeditada a la estructura atómica, ¿sí? Y entonces aparece en la naturaleza de manera espontánea formas con cortes perfectos a 90 grados, que no son hechos por el hombre, sino que son el resultado de que, básicamente, de esos escenarios de autoorganización. Entonces, la biomimética es uno de los temas de trabajo de estos arquitectos que son explorados y digamos que son llevados a las edificaciones. Pasa lo mismo con el geomorfismo. El geomorfismo hace más referencia a las formas grandes de la naturaleza, las dunas, las montañas, y retoma también estas formas y estudia cómo se surgen estas formas y trata como de interpretar y de emular estos procesos a través de algoritmos, precisamente porque, si ustedes lo saben, por ejemplo, si yo estudio, por ejemplo, la inclinación de la arena en el desierto, o la inclinación, por ejemplo, de un cúmulo de piedra, pues se darán cuenta que existen unas pendientes naturales. Esas pendientes naturales están generadas por la naturaleza del material. Entonces, de esa misma manera, a través del geomorfismo, se busca emular, estudiar, reproducir mediante algoritmos esas situaciones y esos comportamientos, pero a una escala mucho mayor. Y el punto 4 hace referencia al papel de diseño paramétrico, y nuevamente retoman el diseño paramétrico y se afirman en que es el único estilo que puede usar el poder computacional y puede explorar las ventajas del geomorfismo y de la biomimética. Entonces, la agenda del diseño como segunda naturaleza de Patrick Schumacher, Zaha Hadid, está orientada por estos puntos básicamente. Todo el organismo, biomimética, geomorfismo y la incorporación plena, el papel del diseño paramétrico. Vamos a hablar un poquito sobre algunas de las características de la arquitectura del parametricismo. Hablaba hace un momento sobre todo el organismo. Todo el organismo está claramente identificado en este dibujo, que es el Instituto de Investigación Médica del sur de Australia. Y aquí encontramos que hay algo llamado la diferenciación continua. Entonces, así como en la piel, si ustedes miran su mano, ¿sí? Pues si miran su mano, ustedes tienen la piel de su palma, va a tener un color y una textura. Los poros tendrán una separación, pero si yo miro el anverso de mi mano, pues el color cambia porque esa zona está más expuesta al sol. La textura va a ser diferente,
la separación de los poros va a ser distinta y seguramente de un lado voy a tener vello y del otro lado no lo voy a tener. Sin embargo, yo entiendo que la mano hace parte del mismo organismo. O sea, no estoy pensando en que la mano hace parte, el anverso y el reverso hacen parte de diferentes organismos, ¿no? Uno sabe que la mano es el mismo organismo. Sin embargo, la piel va cambiando, va teniendo una diferenciación, ¿sí? Y la piel en unas partes del cuerpo es más suave y en otra parte es más dura y en unas partes es muy sensible como en las yemas de los dedos o por ejemplo en los labios, pero es supremamente insensible en zonas como el codo. Ustedes pueden coger el codo, pellizquense el codo en este momento y les apuesto que se van a pellizcar duro, muy duro y no les va a doler. Pero se pellizcan la yema de un dedo y les va a doler mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que la piel está siendo continuamente diferenciada. Y esa es una propiedad de un organismo como unidad. Eso es lo que trata de reproducir la arquitectura del parametricismo. Por eso nosotros vemos este edificio donde la piel del edificio va cambiando progresivamente, pero no va cambiando a capricho, va cambiando porque esas transformaciones permiten que el edificio responda a condiciones específicas de ese lugar. ¿Ok? Entonces, vuelvo al tema del que un estudiante la semana pasada hace una pregunta, y este edificio, eso no es del lugar, ¿sí? O uno podría preguntarse, este no es un edificio entre comillas colombiano, este no es un edificio entre comillas, no sé, pereirano. Yo le puedo decir, no, todo lo contrario, este edificio no solo es un edificio pereirano, este es un edificio que es pereirano y está construido y diseñado para la intersección, no sé, de la carrera octava con la novena y no le sirve a ningún otro lugar. Ese edificio es para ese punto. Es más pereirano que cualquier edificio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque básicamente su piel está diseñada y responde a las condiciones específicas. Usted ese edificio lo pone en otro lado, no le va a servir. La piel tendría que ser totalmente diferente, porque la orientación cambia, porque los vientos cambian, porque las correlaciones con el contexto y con el lugar cambian. Entonces, este edificio no solo es para el lugar, es que no puede estar en otro lugar. Y ahí es donde uno tiene que entrar a preguntarse, entonces, bueno, ¿y este tema de la identidad dónde queda? Y se generan, pues, obviamente, estos grandes conflictos entre aquellos que entendemos que la arquitectura, o que más bien entendemos que la identidad y la pertenencia de la arquitectura es la pertenencia a una sociedad interconectada global, o aquellos que apuestan por un regionalismo bastante cerrado y bastante, digamos que hermético, ¿cierto? Y a ciertos paradigmas, pues, que son respetables, pero hombre, entran en contradicción. Entonces ahí es donde uno tiene que discernir y definir, bueno, ¿a qué le estoy apuntando? ¿Listo? Hay una correlación subsistémica, de eso ya hablé, es decir, los sistemas del edificio están íntimamente correlacionados, entonces yo les puedo apostar lo que quieran a que la estructura que le maneja el edificio en esta zona, pues va a ser diferente a otra zona del edificio. El diseño basado en reglas, que es lo que ustedes conocen con el diseño paramétrico. Otra de las características importantes del parametricismo es que el parametricismo incorpora un término que viene, digamos, que a complementar, sí, digamos que a complementar o es un escalón más arriba del concepto de espacio y es el concepto de campo. La arquitectura moderna nos dejó con el concepto de espacio y aquellos que nos formamos dentro de la arquitectura, de las escuelas de arquitectura moderna, porque mis profesores, por ejemplo, en la Universidad del Valle eran todos unos arquitectos que se formaron bajo las premisas del movimiento moderno. Entonces todos crecimos con la misma definición de arquitectura. Entonces, básicamente definíamos la arquitectura como la forma, como darle forma al espacio, ¿sí? Como la articulación del espacio, como la construcción del espacio. Pero resulta que a la luz del parametricismo,
Existe algo mucho más allá y es el campo. El concepto de espacio hace referencia al vacío, a un todo en el cual no existe nada, y ese todo yo lo tengo que moldear con lo construido, el positivo y el negativo. Entonces, por ejemplo, a la izquierda vemos una diapositiva de un proyecto para la renovación de París de Le Corbusier, y básicamente son los postulados del movimiento moderno en pleno: repetición, estandarización, unificación, homogenización y una clara división entre el lleno y el vacío. Y el vacío como consecuencia de la aparición de lo construido. ¿Sí? En cambio, en el parametricismo aparece la noción de campo. Y se entiende que el vacío per se no está vacío. El espacio per se no está vacío. Todo lo contrario, está lleno de información. Está supremamente saturado de información. ¿Sí? No solo la información que se desplaza a través de la atmósfera en forma de ondas de radio, de ondas de calor, por ejemplo, de telecomunicaciones, sino que además el espacio en sí mismo está lleno, cargado de información. Esa información son los elementos naturales, esa información son las incidencias de los elementos naturales, esa información son la agencia de lo preexistente, de lo que hay, así sea poco. Por eso en el diseño basado por agentes, las partículas tienen una agencia, ¿sí? Y los objetos, digamos, con los que interactúan tienen otra agencia y esas agencias interactúan. Entonces, a la luz del parametricismo, si yo voy a diseñar, hacer una propuesta urbana y tengo una gran área vacía, en el estilo moderno hablaríamos de un espacio que tiene que ser moldeado. A la luz del parametricismo estamos hablando de un campo que está saturado de información y que tenemos que articular y que tenemos que incorporar a nuestro diseño. Esa información está inmersa en el lugar y también está en el contexto del lugar. Y a la derecha, entonces, por ejemplo, tenemos una imagen de una propuesta de desarrollo morfológico urbano en la cual se ha entendido que el espacio está lleno de partículas. Y esas partículas son maleables y cambiantes y se ajustan. Y la interacción de esas partículas permite la emergencia de estas formas. ¿Sí? Es decir, el campo está lleno de partículas. Entonces, esa es una de las grandes, digamos que, posturas. Sobre todo, el tema del campo se aplica al diseño urbano. Ya lo mencionamos, así como el movimiento moderno tuvo unos estilos subsidiarios, como fueron el deconstructivismo, el high-tech, el minimalismo, el brutalismo, en fin. El parametricismo ha tenido un proceso de desarrollo, han tenido varias agendas. Hay algo que importante que hay que ver aquí, y es que el parametricismo en gran medida se ha desarrollado dentro de las escuelas de investigación. Se ha desarrollado en escenarios de investigación. Entonces, la agenda ha ido transformándose. En un principio se empezó a indagar sobre ciertos aspectos y ciertos procedimientos. Eventualmente el interés se va desplazando a otros temas. Y el parametricismo, el mismo Patrick Schumacher lo dice, ha tenido diferentes momentos. El primer momento es el foldismo, el tercero el blockismo, el tercero el swarmismo y el tectonismo. El foldismo básicamente busca coherencia y diferenciación, busca espacios fluidos adaptados al contexto y a sus partes internas. Entonces tenemos aquí ejemplos del foldismo. Entonces básicamente lo que busca el foldismo es crear complejidad, no adicionando piezas, sino básicamente mediante la articulación de una sola superficie en el espacio. ¿Listo? Y esta superficie va atrapando características del contexto y las va incorporando y las va metiendo al proyecto. Y aquí tenemos Lesa Soho, un edificio
si no me equivoco, en China. Y Les Ojo, pues ustedes pueden ver el interior, básicamente explora el potencial del jugar con las curvaturas y con curvas fluidas y trata de establecer relaciones verticales y horizontales y continuidades, es decir, busca que todo el edificio en sí está integrado. Entonces, este es el atrio más grande del mundo. Y este edificio, como ustedes pueden ver, pues pueden ver el último piso desde el primer piso y este gran patio interno, pues lo conecta todo. Luego tenemos el blobismo, esta es otra forma, entonces básicamente aquí lo que hacen es trabajar con metaballs. Me imagino que ustedes ya hicieron ejercicios con metaballs, entonces las metaballs son volúmenes que trabajan por proximidad y a medida que se aproximan, pues se generan interdependencias entre ellos. Este edificio Galaxy Jojo también en China, pues es una demostración de esta segunda etapa del parametricismo. Está la arquitectura de enjambre, el swarmismo, y esto aplica básicamente o específicamente al desarrollo de propuestas urbanas y se fundamenta en el concepto del campo. Como les decía, se entiende que el campo está lleno de partículas y esas partículas interactúan y se transforman y se modifican dependiendo de las interrelaciones entre partículas y otros subsistemas, como por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, sistemas de movilidad, sistemas de elementos ambientales, preexistencias del lugar y del contexto, demandas sociales, demandas programáticas, demandas económicas, y esas partículas reaccionan a un sistema que ha correlacionado a todas esas demandas, esas variables, y permiten entonces la aparición de geometrías diversas. Por ejemplo, uno podría decir, aquí yo puedo ver en esta gráfica edificios muy altos y edificios muy bajos. Seguramente uno esperaría que, a ver, estas formas no son dispuestas deliberadamente por un arquitecto. Estas formas emergen, surgen como resultado de la interacción de las variables y procesos algorítmicos. Entonces, seguramente uno puede decir, lo que pasa es que acá tengo edificios más altos y más delgados. Es posible que esa altura esté supeditada a un valor del suelo, a una demanda del suelo, a unos usos del suelo y a unas densidades y a unas ocupaciones. Mientras que tengo acá otros edificios mucho más bajos y anchos, donde seguramente actúan las mismas variables, pero con diferentes valores. Y entonces la arquitectura óptima para un lugar, pues son edificios muy bajitos en L, y en otro lado la arquitectura óptima para el lugar van a ser grandes torres verticales. ¿Sí? Entonces, la arquitectura, la arquitectura de enjambre o estas propuestas de enjambre, lo repito, trabajan esa noción de las partículas que responden y se adaptan. Y está el tercer momento, o el último momento mejor, del parametricismo, que tengo entendido que ustedes ya lo han visto, que es el tectonismo. Y es la expresión estilística de los arquitectos a las soluciones ingenieriles donde uniones y las limitaciones materiales de la fabricación son considerados ornamentos naturales al trabajo de un arquitecto. ¿Listo? Entonces, en el tectonismo, básicamente lo que hay es que hay una lógica orientada o basada en los principios estructurales, en la racionalidad ambiental y en la racionalidad en la fabricación. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes ven, todas las formas que ustedes ven están allí porque son las formas óptimas para resolver el problema. Y entonces se le da preponderancia a los procesos ingenieriles, a fabricación y a la construcción. Pero entendamos que estas formas no son caprichosas, son consecuencia de procesos de búsqueda de la forma. Procesos de búsqueda de la forma supeditados a la racionalidad estructural, a la racionalidad
medioambiental a la racionalidad en la fabricación. Obviamente, también supeditada a las demandas programáticas, ¿cierto? Que hacen pues que el edificio funcione. ¿Listo? Entonces, este es el último escenario del parametricismo, es el tectonismo. Aquí podemos ver diferentes imágenes del Hotel Morfeo. Y bueno, tenía por ahí un video de algunos proyectos que se estaban haciendo, se están haciendo, por ejemplo, en el ITEC de Stuttgart, que creo que es donde más se evidencia este trabajo del tectonismo a escalas muy pequeñas en centros de investigación. Pero el tectonismo pues se encuentra realmente en muchísimos proyectos donde ustedes evidencian plenamente esa correlación sistémica entre estructura del edificio, cerramiento del edificio y obviamente muchas otras correlaciones que no son evidentes, como por ejemplo la optimización en términos ambientales y la optimización en términos fabricación y en términos económicos. Entonces, ese es un resumen. Les quedo debiendo lo que se referiría a la parte de parametricismo 2.0, donde se hace un énfasis en el tema de lo social y la incorporación de las variables sociales a los procesos de diseño. Pero ya he mencionado de qué se trata, hemos mencionado sobre la simulación basada en agentes. Y les queda, les queda a ustedes pues precisamente esa denominación para que sigan haciendo la indagación y se sigan empapando de ese momento posterior que sería ya digamos que un nivel de desarrollo computacional mucho más avanzado. Para cerrar, pues me voy a regresar a la primera lámina de esta presentación, a la primera diapositiva. Yo les decía cuando arrancaba la primera diapositiva, chicos, de estos edificios en orden descendente, ¿cuál es el edificio más cercano a la vanguardia? No sé, ¿algún voluntario quisiera arriesgarse a responder a esa pregunta? La Sagrada Familia de Gaudí es el edificio que más se acerca a la vanguardia, debido a que maneja formas muy orgánicas, muy naturales. ¿Y el segundo cuál sería? Pues depende, pues como dice Le Corbusier, la arquitectura es el reflejo de las necesidades de la época. Según la vanguardia, me refiero más por materiales, yo diría que el de Mies van der Rohe. Y ya el tercer edificio ya vendría siendo Notre Dame, la Catedral de Notre Dame, independientemente de que utilice unos conceptos muy neogóticos o muy góticos en su arquitectura. Bueno, entonces voy a terminar este monólogo diciendo que el edificio de estos tres más cercano a la vanguardia sería la Catedral de la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Ese sería el más próximo a la arquitectura de vanguardia, a lo que está pasando en la actualidad. El segundo lugar lo tendría la Catedral de Notre Dame. Y el tercer lugar lo tendría el edificio, el Seagram Building de Mies van der Rohe, que es el edificio que se encuentra a la derecha. ¿Por qué? Porque la Catedral de Notre Dame, bueno, en primera instancia, la Basílica de la Sagrada Familia y la Catedral de Notre Dame son ejemplos de arquitectura paramétrica. ¿Sí? Son arquitectura paramétrica. El edificio del Seagram Building no es arquitectura paramétrica. Los procesos de diseño aplicados a la Catedral de la Sagrada Familia son los más avanzados, más cercanos a los que se hacen en la actualidad en la arquitectura del parametricismo. Porque Gaudí aplicó un principio, fabricó, o mejor dicho, diseñó la basílica utilizando experimentación. Utilizó un proceso de form finding, encontrar la forma. Proceso de form finding mediante el uso de catenarias, es decir, mediante experimentos identificó la forma óptima que deberían tener debería tener la edificación para responder a todas las cargas y fuerzas del lugar.
Antonio Gaudí es el precursor, es uno de los dos grandes precursores del parametricismo. El otro gran precursor es Frei Otto. ¿Listo? Y pues ellos hacen arquitectura experimental. Tanto es así que la Sagrada Familia se está construyendo en la actualidad y se está construyendo mediante técnicas de diseño paramétrico ya computacional, pues ya no se hacen catenarias, pero sí se hacen simulaciones por computador para definir los diferentes elementos. Y se trabaja con fabricación robótica y digital para poder construir las piezas de la basílica. Entonces, es básicamente arquitectura paramétrica que ha tomado casi 200 años, no sé, en construirse porque pues Gaudí no conocía los computadores, pero si los hubiera conocido, hombre, hubiéramos pasado por el periodo de la arquitectura paramétrica y el parametricismo hace más de 100 años. Entonces, es la arquitectura o la pieza de arquitectura más cercana a la arquitectura de vanguardia en esos términos. La segunda pieza es la gótica. ¿Por qué? Porque en la catedral gótica no existían planos. La arquitectura gótica se construía en base a parámetros, a unas reglas básicas, ¿sí? Entonces había un sistema de proporciones, un sistema de relaciones geométricas, ¿sí? Entonces, si yo hago un círculo de un tamaño, me va a estar dentro de un cuadrado de tal tamaño y ese cuadrado va a ser un medio de un triángulo y los diferentes elementos de la catedral van a estar supeditados a otros elementos de la catedral. Pero no existe el plano constructivo como tal, ¿sí? La catedral gótica es arquitectura paramétrica en la medida en que todas sus formas están definidas por una correlación de elementos. Hay unas medidas básicas, hay unos criterios básicos, hay unas correlaciones geométricas y el edificio surge como resultado de esas correlaciones geométricas. Entonces, la arquitectura gótica es una forma de arquitectura paramétrica. Y finalmente está el edificio del Seagram Building de Mies van der Rohe. Este edificio no tiene nada de paramétrico. No tiene nada de cercanía a la arquitectura de vanguardia, salvo los materiales, que uno puede decir está hecho en acero y en vidrio, pero de resto no tiene nada que ver con la arquitectura de vanguardia, por lo menos en términos de metodología, de diseño, de aparición de la forma, de resolución de la forma. Está más cercano las otras dos edificaciones. El Seagram Building es un edificio que se hace básicamente mientras que la catedral de la Basílica de la Sagrada Familia y el gótico de alguna manera son resultados formales de experimentos y de aplicación de relaciones geométricas. Es decir, casi que el resultado final emerge. El Seagram Building es un edificio de autor. Mientras los otros dos son procesos top-down o medianamente top-down, digo bottom-up, el tercer edificio es un edificio de autor. Es un edificio top-down. Hay un autor, hay un señor que dibujó los planos, que dijo esto tiene que estar aquí y esto tiene que acá, y determinó la forma, determinó el comportamiento, y hubo seguramente un ingeniero que determinó los elementos, pero obviamente pues hay una experticia y una experimentación que lleva a ciertos conocimientos que permiten aplicar pues, de manera acertada los principios constructivos y estructurales. Sin embargo, como tal no hay un proceso de aparición de la forma basada en la experimentación, no hay proceso de form finding, sino que lo que hay es una determinación de la forma per se. Entonces, en términos metodológicos, es el edificio más alejado de la vanguardia. Entonces, ahí queda esa reflexión para que ustedes pues sigan indagando y quizá miren con más respeto de aquí en adelante la arquitectura gótica y ojalá todos tengan la oportunidad de visitar algún día, si no lo han hecho, la Sagrada Familia, la Catedral de Notre Dame, porque realmente ahí hay lecciones mucho más cercanas a lo que es la arquitectura de vanguardia que se está haciendo en otras partes del mundo.